Muy bien, hermano, muy buenos días una vez más. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Bueno, nos hemos preparado este día para compartir con ustedes una temática que le hemos titulado Ataque y defensa a la ley de Dios. Nosotros nos encontramos en la recta final de la historia de este mundo y sabemos que en el cielo el gran conflicto cósmico, uno de los tópicos que usó Luzbel fue atacar la santísima ley de Dios, ¿verdad? Él quería tener un reino aparte y la existencia de un reino envuelve la existencia de leyes. Y de que Él está en la tierra, lo único que se encargaba es de atacar la santísima ley de Dios. Y en la fase final no va a ser menos. Así que los hijos de Dios tenemos que prepararnos dentro de todas nuestras posibilidades, analizar cada pasaje, cada verdad, encontrar la respuesta correcta para saber expresarla y para saber llevarla al corazón y a la mente de las personas. Pero antes quiero hacer una pequeña aclaración. Algunos hermanos me preguntan si dónde he estudiado yo teología. Bueno, les aclaro, hermanos, nunca estudié en ninguna de nuestras instituciones. No soy pastor ordenado. O sea, siempre he trabajado como colportor, luego trabajé también en la obra. Trabajé sí como misionero, trabajé como profesor de Biblia en nuestra institución, fui preceptor en la universidad, allí se educaron varios jóvenes que en este momento ya son pastores varios años, y ellos por cariño siempre me llamaron pastor y algunos hermanos. Pero desde ya les aclaro, hermano, nunca yo menciono que soy pastor. Cuando dije hermano Aro, pero por cariño me expresa. Y bueno, hermanos, yo siempre le digo a los hermanos, no se sientan como ovejas sin pastor, siéntanse más bien como pastores de ovejas. Salgan a salvar a los perdidos, ¿verdad? Así que valga la aclaración para que los hermanos capten y comprendan. Hermanos queridos, ustedes recuerdan que la única fuente fidedigna de fe que tenemos nosotros, para mostrar una verdad es la autoridad de las Sagradas Escrituras. Vamos a recordar algunos pasajes, ahora vamos a estudiar mucho que vamos a ver acá, pero solamente me viene a la mente de recuerdo algunos de ellos. Por ejemplo, si alguno quiere anotando, está por ese acuesto en Marcos capítulo 7, allí es donde el Señor Jesús reprende a los líderes religiosos y le dice: hipócritas, que habéis invalidado la ley de Dios con vuestras tradiciones, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, ¿verdad? Hermanos queridos, la palabra de Dios es clara. En 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17, allí nosotros recordamos lo que el apóstol San Pablo, ¿verdad?, expresaba a su discípulo Timoteo. Toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Esa palabra redarguir es muy buena. ¿Qué significa? Refutar, contradecir. Cuando alguien presenta algo equivocado, tenemos que refutarle. Por ejemplo, Satanás le presentó un texto bíblico a Jesús, como Jesús le presentó la Escritura. El diablo le dijo: también yo también te voy a presentar la Escritura, y le presentó Salmo, y le dijo: escrito está, échate al abismo, porque a sus ángeles mandará que te guarden para que tu pie no trompiece en piedra. Si eso dice el texto correcto, pero él le añadió alguito a ese texto: échate al abismo. Lo mandó al suicidio al Señor Jesús. Y entonces el Señor le refuta con otro texto, le redarguye. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces para eso es útil la Escritura, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Y sigue diciendo: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo eso explica ahí el apóstol San Pablo. Amós capítulo 3, el versículo 7. ¿Qué nos recuerda ese texto bíblico? Amós capítulo 3, el verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, ¿verdad? O sea que toda la autoridad del cielo, hermano, está revelado en este libro maravilloso, ¿verdad? Es el libro que, digamos, es la regla fundamental en todo lo que sea materia de doctrina. Así que, por lo tanto, la autoridad de la Biblia es absoluta. Primeramente vamos a ver pasajes bíblicos que nos muestran a nosotros la autoridad que tiene la santísima ley de Dios.
la autoridad que tiene. Vamos al Salmo 119, versículo 142. Allí está en pantalla. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Verdad? La verdad. ¿Recuerdan una partecita del himno que hemos cantado? Dice, su verdad eterna en nuestro pabellón. Decía el himno que hemos cantado, ¿no? Muy bien. Versículo 151 y versículo 152. ¿Qué dice allí? Justicia eterna son tus testimonios. Tus mandamientos son, ¿qué cosa? Verdad. Y el versículo que sigue dice, hace ya mucho que he entendido tu testimonio, que para siempre los has establecido. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Verdad? Las obras de tus manos son verdad y juicio. ¿Qué dice el Salmo 111, versículo 7 y versículo 8? Salmo 111, el verso 7 y el verso 8. Son muchos los textos que tenemos que ver. Vamos a tener un poquito de paciencia. Dice allí, la obra de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Hermano, ¿cuál es la obra de las manos de Dios? ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? ¿Recuerdan cuántos versículos tiene toda la Biblia? Bueno, no recuerdo el número exacto, pero son algo de 32,000 y pico versículos que tiene la Biblia. Toda la Biblia dice fue inspirada por Dios, pero hay 17 versículos que Dios no le inspiró a ningún profeta. Dios sabía que esos versículos iban a ser tremendamente atacados. Para que no quede lugar a duda, quiso descender él y escribirlo con sus propias manos en tabla de piedra. Así que los versículos que exaltan la ley de Dios fueron escritas directamente por la mano de Dios, para que no quede duda de su autoridad. ¿Y qué dice el versículo que sigue? Afirmado eternamente y para siempre, hecho en verdad y en rectitud. ¿Para cuándo la ley de Dios, hermano? Afirmado eternamente y para siempre. Por ejemplo, en el Salmo 119, nosotros nos encontramos con el capítulo más largo de la Biblia, y lo que dice el Salmo 19, dice verdades muy gloriosas. Vamos a leer primeramente los versículos 44 al 47. ¿Sí? Muy bien. Salmo 119, versículo 44 al 47. Allí leemos nosotros lo siguiente. Salmo 119, 44 al 47. Dice, guardaré tu ley para siempre y eternamente. ¿Para cuándo, hermano? Para siempre y eternamente, porque si vamos al cielo, eternamente vamos a guardar la ley de Dios. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Recuerdan el texto de Santiago que dice para que seamos juzgados por la ley de la libertad? Esa es la ley de la libertad porque nos libra del pecado y de la muerte. Es la profundidad que tiene la ley de Dios, ¿verdad? Hablaré de tu testimonio delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Delante de quién seremos llevados, hermano? De los reyes de la tierra, de los monarcas, ¿verdad? Y de las autoridades, porque van a poner leyes, hermanos, que van a querer atacar este sagrado mandamiento y nosotros tenemos que defenderlo. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales, dice, he amado. ¿No? Después tenemos el Salmo 119, versículo 126 y versículo 127. Esos versículos están hablando en forma más específica el momento que tenemos que enfrentar el ataque que habrá a la santísima ley de Dios. Versículo 126 y versículo 127. De ahí del Salmo, siempre el Salmo 119. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado. ¿Saldrá o no saldrá un decreto para invalidar el sagrado mandamiento cuarto, que es el sello de Dios? Muy bien.
Tiempo de actuar va a ser. ¿Qué dice el versículo que sigue? Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy. Hermanos queridos, recién cuando estudiábamos escuela sabática hubo expresiones de los hermanos y muy correctas que tenemos que guardar la espiritualidad de la ley. La letra de ella tiene su gran valor, pero el espíritu de la ley es lo que tenemos que vivirla. ¿Recuerdan cuando el Señor habla del nuevo pacto? Ahí en la carta a los Hebreos 10:16, no está ese texto ahí, pero podemos recordarlo de memoria. Hebreos 10:16, ¿qué dice? Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes la escribiré. ¿A dónde pone primero la ley Dios? Aquí. Pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Porque la mente es sinónimo ¿de qué, hermano? De conocimiento, de sabiduría, del intelecto, ¿verdad? Pero Dios quiere que lo tengamos ¿dónde, hermano? En la vivencia. Vivir los principios de la ley, ¿verdad? Por eso dice, he amado tus mandamientos, más que el oro puro, y todo eso el rey David ahí en el Salmo 119. Y recordando algunos pasajes del Señor Jesucristo, corroborando esto. San Mateo 5, 17 y 18. ¿Recuerdan? ¿Qué dice el Señor Jesús ahí? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ahí tenemos también la misma expresión, pero un poquito inclusive más profunda, en Lucas capítulo 16, versículo 17. Lucas capítulo 16, versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. ¿Qué tal? Más fácil cosa es que desaparezcan los cielos y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿será que el apóstol Pablo puede contradecir todo esto? ¿Será que el apóstol Pablo ha dicho cosas para contradecir todas estas verdades? ¿Y cómo es que se levantan los líderes religiosos mundiales en las diferentes iglesias cristianas diciendo que el Señor Jesús vino a abolir la santísima ley de Dios? Y usando ciertos pasajes del apóstol San Pablo, entonces hacen decir, ¿verdad? Hacen contradecir prácticamente lo que acabamos de ver. Nosotros le vamos a preguntar al apóstol Pablo en esta mañana, ¿qué es lo que él quiso decir con los pasajes? Pablo, ¿tú realmente atacas la ley de Dios diciendo que ya no es necesario obedecerla, que ya no es necesario guardarla, que nadie juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta o días de reposo, sábado? Pablo, a ver, ¿qué nos quisiste decir con todos esos pasajes de la Biblia? Y bueno, Pablo en primer lugar nos dice, no, de ninguna manera, por favor, yo lo voy a explicar. Vamos a leer esos pasajes y después les vamos a dar una explicación para que ustedes vean que no quise decir jamás eso. Le vamos a preguntar al apóstol y él tiene que aclararnos los pasajes. Vamos a leer algunos de esos pasajes que son controversiales. Vamos ahí a Romanos capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice allí? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Los hermanos leen ese texto fuera de su contexto y dicen, ahí está, el fin de la ley es Cristo, ya con Cristo se termina la ley, no necesitamos especificar mandamiento. Porque él lo resumió, amor a Dios, amor al prójimo, así que se acabó. ¿Verdad? Muy bien. Otro pasaje más que se cita, para hacerlo decía Pablo, es Romanos capítulo 3, versículo 28 y versículo 29. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Y entonces usan este pasaje sin comprender en la profundidad de lo que Pablo ha dicho al comienzo, para decir, ahí está, los judíos que guarden la ley si quieren, nosotros los gentiles no necesitamos, porque la justificación es por la fe y se acabó. Así argumenta. Muy bien. Otro pasaje más de Pablo, el mismo Romanos 6:14. Allí tenemos otro pasaje.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, nadie te puede condenar si obedece o no obedece a algunos mandamientos, ¿verdad? No estamos bajo la ley, así lo argumentan a estos pasajes. Y el otro que vamos a analizar ahora esta mañana, capítulo 7, versículo 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Que sigue diciendo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué tal lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tremendo, ¿no? Bueno, ahí tenemos nosotros algunos pasajes. ¿Cómo podemos saber, mis hermanos, qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir? En primer lugar, le preguntemos al apóstol Pedro, que han sido contemporáneos, se han conocido. Pedro, aclaran un poquito, ¿habló fácil o habló difícil Pablo? Para que nosotros acá en el siglo XX entendamos un poquito. Y entonces Pedro nos va a responder a la pregunta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda de Pedro, ahí está, 15 y 16. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también la otra escritura para su propia perdición. ¿Qué tal? ¿Es fácil o es difícil entender lo escrito de Pablo? Muy bien, dice que los indoctos e inconstantes, puede ser que no seamos doctos nosotros, pero por lo menos seamos constantes y perseverantes en escudriñar las escrituras, en comparar pasaje con pasaje, texto con texto, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 28, ¿no? Cómo nos ha sido dada la palabra del Señor, un poquito aquí, otro poquito allá, ¿verdad? Para que realmente podamos captar y comprender toda esa gloriosa verdad. Así que, mis hermanos, vamos a aclarar entonces en Romanos capítulo 10, versículo 4, ¿verdad? Al decir que el fin de la ley es Cristo. Pablo, aclárame, ¿me estás diciendo que la ley termina con Cristo o qué me estás diciendo en ese pasaje bíblico? Y entonces el apóstol Pablo me contesta y me dice, no, me dice, de ninguna manera. Yo no quise decir que la ley va a terminar con Cristo, porque si yo hubiera dicho eso, como otros usan algunos argumentos míos también sobre la fe, que ya no estamos bajo la ley, solamente por medio de la fe. Primeramente, me dice Pablo, le voy a dar un texto para que comprendan la explicación que les voy a dar. El texto que le voy a dar está en Romanos 3:31, ¿sí? Romanos 3:31. A ver, ¿qué es lo que nos va a decir Pablo acá en este texto? Romanos. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Si yo le estoy diciendo que confirmamos la ley, ¿cómo le voy a estar diciendo que el fin de la ley es Cristo como terminación? Imposible. Lo que yo quiero decirles es que la finalidad, el propósito de la ley es guiarnos a Cristo, porque la ley me está señalando el pecado. La ley es solo el trasunto del carácter divino y la ley me está diciendo eres pecador. Y entonces la ley me está diciendo anda y busca la fuente de justicia. Es lo mismo que un espejo. Nosotros vamos al espejo y de repente hemos estado trabajando, digamos, con la tierra, en el taller y bueno, venimos al espejo y sabe cómo nos dice el espejo, ¿no? Estás sucio, teñido. Pero yo no puedo agarrar el espejo y limpiarme. El espejo me está diciendo anda a buscar el agua y el jabón. Y después que me lavo y me limpio y me peino, el espejo me dijo, estás bien. Bueno, esa es la función de la ley, señalarme el pecado. Porque la ley, hermano, no es otra cosa que el trasunto del carácter de Dios. Yo le voy a hacer una pequeña ilustración acá en la pizarra.
Voy a poner acá la palabra Dios. Les pregunto, ¿es santo Dios? Hay muchos pasajes, ¿verdad? No hace falta ni buscarlo. Sed santos porque yo soy santo, uno de ellos. Muy bien, ¿es justo Dios? Justo eres Jehová para que alterque contigo, sin embargo debo andar en mi causa, Jeremías, ¿no? Y bueno, hay muchos pasajes. ¿Es bueno Dios? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Cómo fue creado Adán, hermano, originalmente? Si era imagen de Dios, ¿qué tenía Adán? ¿Era santo Adán? ¿Era justo Adán? ¿Era bueno Adán? Muy bien, correcto. Ahora le preguntamos al apóstol Pablo. A ver, Pablo, aclárame un poquito este misterio. ¿Cómo la ves vos a la ley de Dios? Entonces Pablo me dice, andá a Romano, Antonio, y compartí con mis hermanos mi pensamiento. Están escritos allí en Romanos capítulo 7, ¿verdad? El versículo... a ver, me adelanta un poquito yo. Romanos capítulo 7, el versículo... A ver, no, perdón, estaba en el 8 yo. Ay, es que le ponga algunas hojitas extra por acá para escribir algo. Romanos 7, 14. Perdón, el versículo... Ay, Dios mío. El versículo 12. De manera que la ley a la verdad es ¿qué cosa? Ah, muy bien. Dios nos dio una ley que, ¿cómo es la ley? Santa, justa y buena. Vean la perfección que Pablo le da a la ley. Pero ¿qué pasa? El hombre, después de la caída, de santo, ¿qué se vuelve? Pecador. De justo, injusto, o sin justicia, como querramos ponerlo. Y de bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios, dijo Jesús, ¿verdad? Si el hombre siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará al Espíritu Santo a lo que se lo pide? Hermanos queridos, lo que Pablo está tratando de mostrarle a la nación judía, a sus contemporáneos tosudos, que se atrincheraban en la letra de la ley, y querían ellos obedecer la ley por su cuenta. No, señores, imposible. La ley no nos justifica. El que nos justifica es Cristo Jesús. Es su misericordia, es su sangre expiatoria, es la obra de él redentiva. La ley solo revela los atributos del cielo. Y entonces cuando la ley me revela a mí que soy un pecador, yo tengo que acudir a la misma fuente para poder solucionar el problema de mi pecado. Cuando a María Magdalena la trajeron allí, ¿verdad? Para apedrearla, que era una trampa, lógicamente, porque la Biblia es claro, tenían que ser apedreados el adúltero y la adúltera. ¿Pero por qué la trajeron a ella sola? Porque al otro lo habían contratado y lo despacharon, andate para que no te culpemos, ¿verdad? Y la trajeron a ella sola. Y me imagino que la pobre ni habrá levantado la cabeza, estaba esperando recibir la primera piedra. Y el Señor Jesús escribía en tierra los pecados de todos los que se arribaron a condenarla. Mi pecado. Y se iba. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y recién levantó la cabeza, me imagino. Ninguno, Señor. Bueno, yo tampoco te voy a condenar, pero vete y no peques más. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecado. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. La confirmamos a la ley. La autoridad de la ley absoluta. No podemos nosotros, ¿verdad?, anularla a la santísima ley de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora vamos a Romanos capítulo 7, el versículo 7. Romanos, el capítulo 7, el versículo 7. ¿Qué nos dice allí? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ven cómo Pablo va aclarando ahora. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Por qué sabemos, hermano, que la codicia es pecado? ¿Qué es la codicia, hermano? El pecado por la cual cayó Eva.
Algunos dicen, ay, por un pecadito tan chiquito, tantas desgracias que vive el mundo. ¿Qué cosa? ¿Chiquitito ese pecado? Pero hermano, si todo el mundo está lleno de codicia. Yo codicio. El ser humano codicia todo, hermano. Codicia las cosas del prójimo, los bienes del prójimo, la mujer del prójimo, todito codicia el ser humano. ¿Y para qué vamos a hablar de los poderes atómicos? Codicio ser el más poderoso en la tierra, tengo la bomba más destructiva, tengo las armas bélicas más poderosas. Codicio. Uy, hermano, por favor. La codicia está metida en todos los rincones de la tierra. Así que por lo tanto, hermano, la santísima ley de Dios, la profundidad que encierra, llega hasta el mismo meollo del problema y me ataca a mí las partes más íntimas de mi cuerpo y me está enseñando realmente lo tremendo que es esa ley. Por ejemplo, Romanos 7, vamos a seguir viendo un poquito ahí los versículos 8 y 9. ¿Hemos visto ese versículo o no hemos visto? Romanos 7, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Vamos al versículo 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. A ver, Pablo, aclárame un poquito más esto porque quiero comprenderlo. Está bien, te lo voy a explicar. Andate a Filipenses 3, 5 al 6 y vas a entender lo que quiero decir. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Ahí vas a comprender. Mira lo que yo era antes, dice Pablo. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué dice el versículo que sigue? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, antes de conocer la espiritualidad de la ley, antes de comprender la justicia de Cristo, yo como fariseo me atrincheraba en la ley. Y yo decía, soy irreprensible porque guardo la letra de la ley. Hoy en día algunos dicen, hay algunos judíos que son muy buenos para guardarle el sábado. Si usted pasa por la puerta de su casa en Israel, lo apedrean. Son fieles. Vaya, qué fidelidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso era yo antes, pero ahora que comprendo la espiritualidad de la ley, ahora sí que soy muerto. Ahora recién me doy cuenta que soy hombre muerto. Porque yo vivía solo la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. ¿Comprenden, mis hermanos? Entonces, por eso es que avanzando un poquito más, allí en los versículos 13 y 14, ¿verdad? Siempre de Romanos 7, versículo 13 y 14, allí tenemos también unos pasajes muy interesantes. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, mire cómo aclara Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, dice, por el mandamiento, el pecado a ser sobremanera pecaminoso. Supongamos, no sé si ustedes habrán visto, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, o habrán visto por televisión o algo, quizá con el microscopio, alguna película o algo. Cuando nosotros tomamos agua, por ejemplo, ¿cómo la vemos al agua? Limpita. Pero veamos al microscopio y vamos a ver bichitos que se mueven ahí. ¡Ay! Decimos, ¿qué es esto? ¿Verdad? Hermanos queridos, bueno, la ley en la letra, en apariencia no dice mucho, pero en el espíritu de la ley, cuando Pablo profundizó y cavó, se dio cuenta que él era hombre muerto porque no vivía en el espíritu de la ley. No comprendía la profundidad del sacrificio expiatorio de su Salvador para que él ahora tenga vida, porque la ley lo condenaba a muerte.
Cuando él comienza a comprender por qué Cristo tenía que morir, por qué no fue un ángel que murió por él, o por qué ningún ser humano, ni mismo Adán, ninguno podía salvarnos. Tenía que ser alguien que estaba a la altura de esa ley santa, justa y buena para poder redimirnos de nuestros pecados. Y ahora con su sangre preciosa, ¿verdad?, nos está redimiendo. Por eso ahora vienen los versículos 15 en adelante, que es un análisis que todo lo hemos visto, alguna vez lo hemos estudiado, porque queremos más o menos comprender y ver cómo Pablo se pone a la misma altura nuestra por las flaquezas humanas que tenemos, porque todos tenemos la misma flaqueza, ¿verdad? Todos tenemos las mismas debilidades. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo allí en los versículos que aparecen del 15 en adelante? ¿No? Ah, no están ahí. Bueno, no importa. Esos versículos, ustedes recuerdan, hermano, del versículo 15 en adelante, el apóstol Pablo va diciendo así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. ¿Cómo es la ley? Buena. ¿Y qué sigue diciendo? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El problema está en mí, en mi naturaleza caída. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La razón me dice que está mal, pero la carne me dice hacerlo nomás. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ve? Está hablando de la naturaleza caída. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y no hago, dice, el bien que quiero, y vuelve a repetir el apóstol, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En la razón, el espíritu me dice, la ley de Dios es perfecta. Deleítate en ella. Tú eres un pecador, vendido al pecado, pero la ley es santa, es pura, es buena, es espiritual. Pero veo otra ley en mis miembros, dice, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces ahí viene miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede redimir? ¿Quién me puede salvar? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No es que Pablo está viviendo una vida doble, sino que está diciendo con la mente, con el espíritu, con el corazón, yo tengo que servir la ley de Dios. Pero si doy rienda suelta a la carne, voy a servir a la ley del pecado que está en mi miembro. O sea, la ley de Dios es pura, que me purifica, que me limpia, que me emblanquece. Fíjense, hermano, de cuánta manera el apóstol San Pablo nos está aclarando. Por eso es que Romanos 10:4, dice Pablo, les voy a aclarar. Romanos 10:4 vamos a recordar. ¿Qué decía en Romanos 10:4? El fin de la ley es Cristo. O sea, el propósito de la ley, entonces, es ¿qué cosa? Cristo. El propósito de la ley es que yo me encuentre, lógicamente, con el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos queridos, fíjense en cuántos detalles nosotros podemos realmente llegar a comprender cuando el apóstol Pablo nos se aclara. Ahora, por ejemplo, Romanos 5, 1 y 2. ¿Qué dice allí en Romanos 5, versículo 1 y versículo 2? Ya para ir terminando el análisis en esta hora. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado o perdonados, ¿verdad? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de la fe. Justificado pues por la fe, perdonado. La ley de Dios no es una norma de justificación, la ley de Dios es una norma de condenación si nosotros la desobedecemos. Pero va a ser una norma también de justificación, vamos a ver enseguida, cuando caminamos nosotros en la justicia de Cristo. Vamos a ver, el apóstol Pablo también lo menciona eso ahí en Romanos, el capítulo 2. Ahora bien, Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4 y versículo 7. Romanos 8, versículos 2 al 4 y versículo 7. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte que estaba en mi miembro.
Porque lo que era imposible para la ley de Dios, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y ahí sí vamos, para que la justicia de la ley ahora se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, ahora vivimos la vida de justicia en Cristo. La justicia de Cristo me libra, ¿verdad? Ya no estoy bajo la ley. Te voy a aclarar ahora ese pasaje que dice Pablo. Ya no estoy bajo la condenación de la ley. Ya la ley no me condena. Ahora estoy en la justicia de Cristo y la ley me dice, Pablo, estás limpio. Mantenete en esa justicia, mantenete en esa justicia. Anda firme, obedece, respeta, guarda mis mandamientos y vas a mantenerte en esa justicia. Si llegaras a refalar por ahí, si llegaras a caer, recuérdate lo que dice mi palabra. El justo caerá 7 veces y aún tornará a levantarse, ¿verdad? Una cosa es la vida del pecador empedernido y otra cosa es la vida del pecador arrepentido. El pecador empedernido es como el chanchito. Al chanchito ustedes pónganle el perfume más lindo, lávelón como quieran y suéltenlo a ver si no voy a buscar el barro de nuevo. En cambio el pecador arrepentido es como el corderito. El corderito si llega a caer en el barro es porque ha resbalado y se siente incómodo el corderito, no le gusta el barro. Es diferente al cerdito. Bueno, esa es la vida del cristiano. Una cosa es estar complaciéndonos en el pecado y otra cosa es resbalar por una trampa que el enemigo nos pueda poner. Pero rápidamente, ¿verdad? Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Verdad? Pero los hijitos de Dios, hermano, caminamos en la perfección y en la justicia divina. Para terminar ya, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, que dice allí la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es pecado según la Biblia? Transgresión de la ley, ¿verdad? Todito estamos cortados por la misma tijera. ¿Qué dice el verso 17 al 19? 17 al 19 del mismo Romano 5. 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Se dan cuenta? Dice Pablo, ¿en qué estoy recalcando yo? Es que mi pueblo no entiende. Quieren atrincherarse, primero con las leyes ceremoniales, quieren seguir con la circuncisión. Y en segundo lugar agarran la ley moral y creen que ellos la van a obedecer a su manera. No, señor. La ley espiritual y el único que nos puede dar la garantía de vivir a la altura de esa ley es la justicia de Cristo. No hay más. Eso es lo que le estoy diciendo yo, pero no me entienden, dice Pablo. Y ahora menos. Los hermanos evangélicos que están tratando de destruir los mandamientos no entienden mis escritos. Analícenlo, busquen la verdad, corrijan sus defectos, no violen los sagrados mandamientos, porque va a llegar un momento histórico que el cuarto mandamiento, el centro de la ley, el que revela a nuestro querido Padre que está en los cielos, que quiere tener una cita conmigo ese día santo. Ay, mis hermanos, yo les quiero poner una ilustración. Dicen que un árabe multimillonario, pero un hombre muy querido en la región porque era dadivoso y generoso, llegó a comprar a un mercado. Bien con su atuendo se bajó de su carruaje y tenía en su cuello un collar con 7 monedas de oro. Y todo el mundo lo miraba admirado porque sabían que era un hombre bueno. Y entonces de repente había un mendigo ahí. Y agarró el árabe, sacó el collar de las 7 monedas de oro, cortó una y se quedó con una moneda a él y le regaló las 6 al mendigo.
Todos dijeron, ¡qué generosidad, qué amor, qué desprendimiento! Y cuando estaban pensando así, el mendigo pegó un salto y le arrebató la una más y salió corriendo. Y todos dijeron, pero qué miserable, qué malvado. Si ese hombre le ha dado 6, ¿por qué le quitó una? Bueno, así hacemos nosotros con Dios, hermano. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el 7º día es día mío. Es reposo para Jehová tu Dios. Escuchá, mijito, ¿sabes por qué te digo esto? Dice Dios. Porque yo quiero estar contigo, entendeme bien. Ese día yo lo he apartado y mi presencia está en ese día. Es santo. Yo te quiero santificar porque tú tienes que vivir en un mundo lleno de pecado, lleno de debilidad, lleno de corrupciones. Y ese día yo te quiero cargar las baterías para que tengas energía los otros 6 días de la semana. Por eso te doy mi santo sábado. Anda a hacer obra de caridad ese día, anda a visitar enfermos, adora a tu Padre en el culto sagrado, haz obra de misericordia, abre las escrituras en los hogares, trabaja por los demás. Eso es lo que tienes que hacer en Santo Sábado. Hermano querido, que Dios nos bendiga. Esta tarde continuamos. Amén.